Ok, aquí estamos otra vez. Un saludo para todos. El día de hoy quiero hablarles de un tema bien caliente, bien candente, bien discutido, bien polémico. Sin embargo, pues siento la necesidad de hacerlo. Estamos a punto de celebrar el Domingo de Resurrección. Estamos cercanos a la Pascua, o Día de Resurrección, mejor dicho, de este año 2025. Y usualmente en estos días se habla de la Semana Santa, se habla del Viernes Santo, el Jueves Santo, la crucifixión, la resurrección de Jesús, mensajes como las 7 palabras que el Señor dijo estando en la cruz del Calvario, y una cantidad de mensajes alusivos a esta fecha, a este tiempo que se celebra en muchas naciones del mundo, de diferentes formas, de diferentes ópticas culturales. Pero hoy yo no quiero hablarles de eso, solo quiero recordar que es una fecha importante para muchos y es bueno como para reflexionar acerca de lo que sucedió en esos días. Sin embargo, lo que me motiva hoy es hablarles acerca de, y lo voy a plantear como una pregunta: ¿está usted seguro de que Jesús es Dios? ¿Está usted seguro o segura de que la historia no cambió, que no nos han escondido información? Yo sí me siento seguro de que precisamente mucha información de las escrituras pues han sido modificadas o permitidas, si se quiere, a conveniencia de los políticos. Por ejemplo, voy a hablarles muy por encima del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea, y usted puede investigarlo en internet, averigüe qué es el Concilio de Nicea. Allí se tomaron algunas decisiones, como por ejemplo sobre la deidad de Jesucristo, si Jesucristo era un ser humano, si Jesucristo era divino, si Jesucristo era Dios, si no era Dios, una cantidad de cosas que se discutieron allí, y al final resultó en un credo donde surgió la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en muchas iglesias, por no decir en casi todas, se habla de esta Trinidad como la deidad de Dios, de que Dios se manifestó. Es una interpretación. Se manifestó de 3 maneras diferentes, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted es libre de creerlo. Lo crea o no de esa manera, no le va a afectar en lo absoluto en la salvación, en su salvación. Porque lo que está en juego aquí es el debate de conocer la verdad. Y este canal, o en este canal, yo me dedico a buscar las distintas interpretaciones, y por supuesto voy a tener una interpretación muy personal, voy a tener una interpretación, si se quiere, privada, como cada uno de ustedes, como cada uno de nosotros, al leer las escrituras podemos interpretar a nuestra manera. Y quizás tu manera de interpretar las escrituras no está tan lejos de la realidad. Pero solo puedes lograrlo cuando cuestionas lo que te han enseñado desde niño, lo que nos han enseñado desde el Imperio Romano hasta ahora. Y no quiero entrar en ese detalle, quiero dejarlo para otro video. Lo que yo quiero hablarles específicamente el día de hoy es acerca de Jesucristo mismo. ¿Es Jesucristo Dios? Ahora bien, para esto yo busqué 15 versículos bíblicos. Escúchame bien, hay un montón de versículos más que pueden probar esta interpretación de las que les voy a hablar el día de hoy. Y si quisiera usar todos estos versículos, pues tendría que durar horas hablando al respecto. Sin embargo, escogí estos 15 y los he dividido en 3 bloques. Y vamos a entrar en materia de una vez. El bloque número 1, Jesús distingue, él mismo distingue a Dios como alguien distinto a él. Y yo se lo voy a probar bíblicamente.
En Juan capítulo 17, versículo 3, dice, perdón, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es una oración, usted puede leerlo en la Biblia, todo el capítulo 17 del Evangelio según Juan. Está una oración descrita donde el Señor Jesucristo le está hablando a alguien. Muchos han intentado interpretar esto de una manera como, por ejemplo, graficar de que Jesucristo lo hizo de esa manera para que la humanidad entendiera lo que estaba orando. Usted me va a perdonar, pero yo en lo personal me he dedicado a investigar y a buscar todas las partes donde Jesucristo mismo habla y donde Dios mismo habla, y no discípulos o seguidores que escribieron cosas que pensaron o que Cristo les habló, sino lo de que directamente ellos hablaron. Y cuando busco en la persona de Jesucristo lo que Él directamente habló, yo no puedo decir que Él lo hizo para explicar, que Él lo hizo para que entendiéramos, porque tras bastidor estaríamos diciendo que Jesús miente, que Jesús usó la mentira para hacer ver que Él es Dios, pero que en realidad no es Dios, o que habló como un ventríloco. Por ejemplo, cuando descendió al río Jordán y fue bautizado por Juan, dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y dijo estas palabras: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Seamos claros, a veces las Escrituras es necesario interpretarlas de una manera literal, porque ¿cómo vamos a entender que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y que sea el mismo Jesucristo hablándose a sí mismo, diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia? No tiene sentido. Y cuando dice en Juan 17:3, el verso que acabamos de leer, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? Al único Dios verdadero, y también, porque dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo funciona esto? O sea, no tiene sentido. Si alguien lo envió, es porque ese alguien que lo envió no está allí, está en otro lugar, y lo envió. No sé si me estoy dando a entender. En Juan capítulo 20, versículo 17, también Jesucristo distingue a Dios como diferente a Él. Dice: Jesús le dijo: no me toques. Esto se refiere al momento cuando María se encontró con Él justo después de la resurrección. Y le dice: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre, a vuestro Dios, a vuestro Padre, perdón, a mi Dios y a vuestro Dios. Lo quiero repetir. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos, refiriéndose a los discípulos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Yo creo que no requiere explicación, porque Jesucristo o la Biblia en este texto se explica por sí solo. En 1 de Corintios capítulo 8 versículo 6 dice: este fue el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corintio: para vosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Un Padre, dice, y nosotros somos, lo voy a repetir: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él, punto y coma. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Wow. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo no entiendo qué parte de la Biblia están usando estas personas para determinar
Y quiero ser claro, esta es una interpretación que me ha cautivado muchísimo. He tenido mucho temor de grabar un video con esta interpretación, pero sin embargo siento que tiene mucha fuerza. Y mientras usted no esté negando a Jesucristo como el Redentor del mundo, como el Salvador del mundo, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros buscamos la vida eterna y la vida eterna es a través de Jesucristo. El hecho de que interpretemos si Jesucristo es Dios o no, no nos quita nada. Así que somos libres de investigar y no seguir sometidos a doctrinas de hombres que desde la antigüedad, desde el Imperio Romano, desde Nicea hasta ahora, han pretendido enseñarnos. Algunas iglesias, por no hacer nombres, han metido incluso imágenes, han metido adoración a personas como individuos, seres humanos, como santos. Incluso se santifican en el sentido de que se beatifican, y hay muchas personas que creen en ellos en lugar de creer en Jesucristo o en Dios. Y le prenden velas y le oran y le piden. Incluso hay organizaciones que le rinden culto a los ángeles. Pero fíjate, la Biblia es muy clara. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Y quiero ir rapidito porque son un montón de versículos. Porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Parece ser que hay como una barrera, una diferencia. No podíamos alcanzar a Dios por causa del pecado, pero Dios se acerca a nosotros a través de Jesucristo, que es nuestro mediador. Dice la palabra, también se me van ocurriendo textos, no le digo el lugar donde se encuentra porque no lo recuerdo ahora, donde dice que tenemos quien nos acusa frente al Señor, pero abogado tenemos delante del Padre, nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 12 dice, al que venciere, este es Jesucristo hablando, recuerda que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo a Juan el teólogo, y le dice, al que venciere yo le daré columna en el templo de mi Dios, dijo Jesús en ese momento, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, lo vuelve a ratificar, y el nombre de la ciudad de mi Dios, lo vuelve a ratificar, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Dice de mi Dios 1, 2, 3, 4 veces, si mal no me equivoco, sí, 4 veces. Y mi nombre nuevo. Parece ser que el nombre de Jesucristo va a cambiar en la eternidad. Aún no entiendo esta parte bien, pero puedo especular sanamente de que por ahora Jesús es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro mediador entre Dios y la humanidad. Pero cuando ya estemos en el reino de los cielos, no va a hacer falta un mediador. ¿Por qué? Porque ya Dios será nuestro Dios, seremos libres del pecado, transformados con cuerpos que agradarán a Dios para siempre, y no va a hacer falta el mediador porque ya Cristo va a estar con nosotros, va a ser parte de nosotros, y quizás su nombre por eso va a cambiar. Segundo bloque. Jesús reconoce, y yo sé que esta palabra le va a ofender a unos cuantos, o quizás le va a hacer cosquilla en su mente, pero me voy a atrever. Quiero tener la osadía de especular sanamente de que estas interpretaciones que se le han dado a las Escrituras no precisamente obedecen a la verdad. Y aquí es porque logramos extraer, porque tampoco pudieron borrar todo, porque Dios se encargó de proteger su palabra, de proteger las evidencias, y aunque incendiaron muchos libros, usted se recuerda cuando el tiempo de Nicea, quemaron muchos textos, muchos libros, y que para preservar la unidad de la religión en el mundo, porque todo el mundo estaba creyendo en distintas cosas. Y mucha de esa información se escapó en el fuego. Y eso lo hizo el diablo con la intención de esconder evidencias. Pero aún así no pudieron esconder todas estas evidencias que hoy yo les estoy dando. Juan capítulo 14, versículo 28. Habéis oído, quiero decir otra vez el bloque porque no lo dije. Jesús reconoce inferioridad o dependencia del Padre. Oiga bien, Jesús mismo reconoce eso. Dice en Juan capítulo 14, versículo 28, habéis oído
que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Gloria a Dios, yo creo que es demasiado evidente. En Marcos capítulo 13, versículo 32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Sin embargo, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Este término que dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, está mal transliterado. Si usted lo busca en la Biblia interlineal, que es la traducción perfecta del griego, en este caso cuando es Marco es del griego al español, te dice no has sabido. Quiere decir que hasta ese momento no lo sabían, y el mismo Jesucristo no lo sabía. Si Jesucristo fuese el mismo Dios, lo sabría, porque de otra manera nos habría mentido, y Jesús no es mentiroso, no se halló pecado en él. Él estaba hablando la verdad y dijo, pero de aquel día y la hora nadie ha sabido. Ahora, en estos momentos, es más, mucho antes, cuando se le reveló a Juan, el que escribió Apocalipsis, ya sabía el día y la hora. Y ciertamente en Apocalipsis está descrita el día y la hora, lo que no hemos sabido todavía interpretarlo, pero el día y la hora ciertamente se sabrá en su momento, porque el Señor es muy claro en decir que cuando va a hacer algo, Él se lo va a anunciar a sus siervos, los profetas. Y dice, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Jesucristo en ese momento no lo sabía, por lo tanto no puede ser el mismo Dios, porque dice que el Padre sí lo sabía. Entonces hay una diferencia. Tratan de explicar esto de que bueno, es que él era humano y como él en su humanidad había cosas que no podía entender, pero espérate, si él es Dios, lo sabe. Por favor, es una paradoja irresolvible, y lo que la resuelve es que Jesús es el Hijo de Dios, no Dios. Estemos claros con eso. En Juan capítulo 5, versículo 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No les voy a explicar este texto, yo estoy seguro de que usted lo entiende. En Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Hay alguien que podía librar a Jesús de morir. Increíble. ¿Quién es? Dios. Sencillo. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿A quién va a obedecer? Dios. Si Él es Dios, los que son inferiores a Él obedecen a Dios. Sigamos adelante, no se perturbe, escuche bien porque esta información es oro. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús se ganó eso. ¿Por qué? Porque tomó la decisión de morir por nosotros, y Dios, como su Padre, se lo permitió. De hecho, cuando usted va a la historia de Abraham, cuando Dios le pide sacrificar a su hijo Isaac, es un ejemplo de lo que Dios iba a hacer. Abraham en ese caso representa a Dios, y Isaac representa a Jesucristo. Dios permitió el sacrificio de Jesucristo, cual cordero. Otro día hablaremos de eso, aunque creo que lo hablé en otros videos anteriores. Y es el Hijo de Dios. Quiero concluir con el bloque número 3. Jesús ora, o mejor dicho, se somete a Dios, y es presentado como hombre.
Fíjese, Mateo capítulo 27, verso 46. Cerca de la hora novena, que eso era más o menos las 3 de la tarde cuando estaba en la cruz, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Wow! Jesús está hablando como un ventríloco a sí mismo, al que le podía quitar la vida. No tiene sentido, créanme, no tiene sentido. Jesús le estaba hablando al Padre y le dice: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ciertamente la gloria de Dios que reposaba sobre su Hijo se quitó para que Él muriera. Dios permitió que Jesucristo muriera para la redención del mundo. Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Creo que está claro. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En este versículo vemos claramente que Jesús oró a Dios. Otra cosa, vamos a seguir con los textos. Varones israelitas, eso está en Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Quiere decir que es una persona que hizo algo con lo cual gozó de la aprobación de Dios. Entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. En Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Qué estaba viendo Esteban? ¿Qué estaba viendo? En esa visión ciertamente estaba viendo dos personas: a Dios y a su Hijo Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 27 y 28. Porque todas las cosas, escuche bien esto, las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Léalo en casa y examínalo usted mismo. Primera de Corintios capítulo 15, versos 27 y 28. El que le dio a sujetar todas las cosas a Jesucristo, que es el Padre, ahora Jesucristo mismo se va a sujetar al mismo Dios, para que todas las cosas entonces estén bajo el dominio de ese Dios maravilloso. Gloria al Señor. Bueno, aquí les traje un montón de versículos, son 15 nada más que les traje, pero hay muchísimos más. Hay uno que se me viene a la mente ahora, que no recuerdo, pero es muy famoso, mucha gente lo habla, cuando Jesucristo está orando justo antes de la crucifixión y le dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Jesús no es mentiroso y está claramente haciéndonos ver que hay dos voluntades. La voluntad del Hijo. Jesucristo no quería sufrir como todo humano, como toda persona. Nadie quiere sufrir. Sentía temor y le pide a Dios: si es posible, pasa de mí esta copa, busca otra manera. Sin embargo, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Otra cosa, las Escrituras dicen, con esto voy concluyendo, que Dios no puede ser tentado por el mal. Sin embargo, vemos que Jesucristo, después de 40 días de ayuno,
40 días y 40 noches de ayuno, justo antes de comenzar su ministerio, se le aparece el mismísimo Satanás a tentarlo. Y lo tienta con comida, lo tienta con probar si era el Hijo de Dios o no. Usted lo ha leído en las Escrituras. Si Dios no puede ser tentado, ¿cómo Jesucristo? Sí, entonces no es Dios, es el Hijo de Dios. En la humanidad muy bien podía haber sido tentado. También dice las Escrituras que Él experimentó todas nuestras tentaciones, solo con la diferencia que Él no cayó ante las tentaciones y se mantuvo firme para lograr el objetivo de redimir el mundo como cordero sin mancha para ser aprobado por Dios. Por eso usted y yo tenemos la salvación, porque este ser, el unigénito del Padre, vino a este mundo y se entregó de su propia voluntad y Dios lo permitió para la redención de la humanidad. Y fíjese, otro día vamos a hablar de eso. Hay mucho aquí, mucha tela que cortar, mucha. Como por ejemplo, ¿cuáles fueron las tentaciones de Jesús? Si dice la palabra que fue tentado en todo igual que los hombres, quiere decir que tuvo tentación de comer, tuvo tentación de mentir, tuvo tentación de sexo, tuvo tentación de decir groserías, tuvo tentación de ser hipócrita, tuvo tentación de una cantidad de cosas que los seres humanos sufrimos. Tuvo quizá la tentación de tener propiedades, de tener dinero, de despilfarrar dinero, de tener mujeres. Todas esas tentaciones ciertamente las tuvo Jesús. Si creemos que fue tentado en todo igual que los hombres, entonces enumeremos, y hay muchas más tentaciones, que por factor tiempo no las puedo nombrar aquí, pero ciertamente todas estas tentaciones que nombré, que se me vinieron a la mente así por encimita ahora, las sufrió nuestro Señor Jesucristo, y hago la salvedad nuevamente de que no se dio, no cayó ante ellas, mas sin embargo nosotros sí. Nosotros cada día le fallamos a Dios, cada día le vamos a fallar a Dios. Pero Jesucristo se sacrificó a sí mismo, se entregó voluntariamente para morir en la cruz y expiar los pecados de todos aquellos que creen en Él. Bueno, gloria a Dios. Ahí tiene esa información. Yo les pido que la manejen con mucha sabiduría. Ojo, esta es una interpretación privada. Pueda que usted la acepte o no. No se ponga a discutir con su pastor, no se ponga a discutir en la iglesia. La intención no es introducir una nueva doctrina. La intención es descubrir la verdad y enseñársela a otros. Porque muchas veces, si reconocemos la verdad, podemos reconocer la salvación también y la seguridad de ella. Y el Hijo de Dios es la clave. Dice el mismo Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y precisamente el enemigo de Dios, Satanás, ha tratado de desvirtuar o de quitar evidencia de quién es este Señor. Y por último les digo, el unigénito del Padre, que es Jesús, ¿sabía usted lo que significa unigénito? Yo solo puedo transliterar: el único en su género. Quiere decir que es el único ser espiritual. De hecho, aquí en Juan, mire, se lo voy a buscar. El versículo 5 del capítulo 17 del libro de Juan, del Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 5, capítulo 17. Ahora pues, Padre, está orando al Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo existe desde antes de la fundación del mundo. Es un ser espiritual. ¿Estamos claros con eso? Y Dios le permitió entrar en carne a través de una mujer, engendrado por el Espíritu Santo, y es el único ser de toda la creación que es un humano engendrado por el Espíritu Santo. Es el único en su género, es el unigénito del Padre, porque existen los ángeles, quizá existen otras creaciones que no conocemos, existen los seres humanos y existe Jesucristo, el único en su género. Lo diríamos científicamente el único en su especie, pero suena un tanto grotesco, como falta de respeto. Digamos, el unigénito de Dios. En el cielo lo conocen como el Hijo del Hombre,
un ser espiritual que es hijo del hombre. Y ves la expresión el hijo del hombre por todas partes en las escrituras. Como diríamos en mi país, más claro no canta un gallo. Les pido que si les gusta esta información, les gusta esta clase de videos, pónganle like para que YouTube lo comparta con otras personas. Suscríbase al canal. Necesitamos suscriptores. Apenas creo que van 50, 51. La suscripción es gratis. Yo no pienso monetizar este canal. Yo no pienso lucrarme con esto. Yo solo intento hablar de profecía y de la verdad de Dios para que todos aquellos que escuchen esta información, y me incluyo, porque yo escucho la información primero para luego dársela a ustedes a través de las escrituras. Y no solo de la Biblia, sino de otros textos de los cuales yo me guío para tratar de buscar la verdad, como textos históricos y otros textos que, aunque fueron catalogados como apócrifos por el Concilio de Nicea, por los sacerdotes católicos y por otras personalidades que no vienen al caso, para mí no son apócrifos. Para mí son libros que simplemente esconden la evidencia de la verdad. Así que yo les animo, dice el Señor, escudriñad las escrituras. No está diciendo escudriñen la Biblia, que se formó de 66 libros de la versión Reina Valera o de cualquier otra versión de la que escogieron que debían ser los libros canónicos. No, dice las escrituras, todas las escrituras. Dice el Señor, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Dios te ha dado el Espíritu Santo y tú también lo puedes hacer. Cristo viene. Nos veremos en un próximo video.